españoles a los que el Brexit ha obligado a replantearse sus vidas. Será en unos minutos porque comenzamos en Cataluña. Rebelión o sedición son los delitos clave de las acusaciones que han presentado la Fiscalía del Tribunal Supremo, que opta por la rebelión, y la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que acusa de sedición a los 9 líderes del proceso de independencia en Cataluña en prisión preventiva. La principal diferencia entre rebelión y sedición es el uso o no de la violencia, además de la dureza de las penas. Se ha entendido que existe violencia cuando hay una disposición al uso de la fuerza o incluso una amenaza de esa puesta a disposición de la fuerza respecto de los fines que establece el delito, que son la derogación de la Constitución o la independencia de un territorio del Estado. Son acciones absolutamente pacíficas, con constantes llamados, además públicos, a la no violencia, a las acciones cívicas, todo este tipo de lenguaje que se ha empleado, donde uno no ve, evidentemente, la violencia por ninguna parte. En medio de este debate jurídico, el Gobierno negó presiones a la Abogacía del Estado al optar por sedición en lugar de rebelión, o que se trate de un gesto político hacia el independentismo catalán, que ha anunciado no va a apoyar los presupuestos. Nosotros, como Gobierno, vamos a respetar escrupulosamente el punto en el que ahora este proceso entra, que es un punto muy importante porque es el ámbito del procedimiento donde los testimonios, las pruebas, las defensas llevarán al juez que definitivamente tenga que dictar sentencia a su propia conclusión, que es la única al final que nos tendrá que importar a todos. El delito de rebelión es uno de los más graves del Código Penal, al estar incluido en el apartado que agrupa los delitos contra la Constitución. Su definición, según el artículo 472, dice así: son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes, entre ellos declarar la independencia de una parte del territorio nacional. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios para alcanzar su objetivo, incluida la violencia. Según el criterio de los fiscales, se valieron de la fuerza intimidatoria y tumultuaria de las grandes movilizaciones ciudadanas y también de los Mossos d'Esquadra, como cuerpo policial integrado por unos 17.000 efectivos a la orden exclusivamente de sus instrucciones. El plan, en opinión de la Fiscalía, se apoyó en 3 pilares básicos: ejecutivo para la convocatoria y celebración del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, parlamentario para tramitar y aprobar leyes abiertamente inconstitucionales, como señala la Fiscalía, las leyes de desconexión con España que se aprobaron en septiembre del año pasado. Y por último, social, mediante la movilización popular como instrumento de presión. La Fiscalía cita, entre otras, la que se produjo durante el registro de la Consejería de Economía. Se está sosteniendo que es un plan organizado, orquestado. Habrá que, al fin y al cabo, probar esa participación, esas reuniones en cuanto a la distribución de los papeles y, por tanto, acreditar la participación personal, demostrable, de cada una de las personas en los hechos que se les imputan. Llegué a pensar en el último momento que no podría optarse por la peor de las soluciones, que es la que se adoptó, que es acusar por rebelión y además en los rangos, digamos, más elevados. Al frente de estos 3 pilares, ejecutivo, parlamentario y social, la Fiscalía del Supremo coloca a 4 acusados a los que considera máximos responsables de un delito de rebelión y para los que acumula una petición de más años de cárcel. El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta por rebelión y malversación de caudales públicos. Para la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y los exdirigentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, la Fiscalía pide 17 años de cárcel por un delito de rebelión. En el siguiente escalón de responsabilidades, es decir, como mandos subalternos, la Fiscalía coloca a los 5 exconsejeros de la Generalitat que están en prisión.
Para los otros 3 consejeros que están en libertad provisional, la petición de la Fiscalía es de 7 años de cárcel por malversación y desobediencia grave. Considera que es un ataque, un golpe frontal a la base de la democracia, es un golpe a la base de la legalidad democrática y constitucional y por tanto considera que es de extremada gravedad y aplica el delito dentro del recorrido, dentro del marco punitivo que tiene ese delito. Entendemos claramente, como digo, muchas personas, no solo yo, más de un centenar de profesores de penalistas en España, que aquí están mucho más presentes los elementos de carácter político que los elementos de carácter jurídico. Las peticiones de penas de cárcel que ha hecho la Fiscalía del Supremo se reducen prácticamente a la mitad en el escrito de acusación que ha presentado la Abogacía del Estado. Atribuye a los líderes independentistas el delito de sedición, más leve que el de rebelión. Está tipificado en el artículo 544 del Código Penal, en el apartado contra el orden público. Son reos de sedición los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. En su escrito de acusación contra los máximos responsables del procés, la Abogacía del Estado no habla de violencia, sino de un alzamiento tumultuario para impedir la aplicación de la ley o el cumplimiento de resoluciones judiciales. La ministra de Justicia explicó que la Abogacía del Estado, que depende de su departamento, ha fundamentado las acusaciones de sedición, malversación y desobediencia con criterios estrictamente jurídicos. Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica, técnico-jurídica, de valoración de los hechos y aplicación, en su caso, del Código Penal, bajo unos criterios estrictamente profesionales y de Abogacía del Estado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en respuesta a las preguntas de un periodista sobre unas declaraciones de Pedro Sánchez del mes de mayo, en las que afirmó que sí hubo rebelión, la vicepresidenta Carmen Calvo defendió que el Ejecutivo no ha cambiado de criterio. El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre... Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado mayo. Entonces lo decía como líder del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No, es que... Perdóneme que le diga, pero nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno. Entienda que es que la posición del Gobierno es la que es, institucional y constitucionalmente hablando, en un asunto de la complejidad de un proceso como el que hay abierto. Entiéndalo. A las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado hay que añadir las de la Audiencia Nacional contra el exmayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, y otros 2 responsables políticos de los Mossos. La Fiscalía les atribuye un delito de rebelión y pide 11 años de cárcel. Todas estas decisiones judiciales de calificación de delitos y peticiones de cárcel han coincidido con el primer aniversario de la entrada en prisión de los dirigentes independentistas. Frente a la cárcel de Genoders, miles de personas pidieron su libre absolución. La resposta de l'estat espanyol són més de 200 anys de presó. D'acord? Doncs, president Sánchez, nosaltres, el poble de Catalunya, li retirem el suport i li diem que no votarem els pressupostos. Un anuncio de retirar el apoyo a las cuentas de Sánchez, al que se han sumado los partidos independentistas que sostienen al Gobierno. Pedíamos un cambio porque queríamos que hubieran las condiciones para poder hablar con normalidad. Y esas condiciones a día de hoy no están encima de la mesa. Reivindicamos nuestra posición, la vamos a defender como sea, de manera cívica, pacífica, ordenada, apelando a las urnas. Pero no vamos a renunciar a nuestra posición. Y esto el Estado lo debe tener también muy claro. Los socialistas catalanes han pedido respeto a la justicia y sus tiempos. No es más que un paso en un proceso judicial largo que esperamos que se desarrolle con toda normalidad. Nosotros creemos en la separación de poderes y en la actuación autónoma de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. El Partido Popular y Ciudadanos creen que el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Justicia deben comparecer de manera urgente en el Congreso. Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inacción o con la complicidad del Gobierno de España, que no solo no hace nada, sino que encima entorpece la labor de la Abogacía del Estado.
esa llamada de gracia, ese comodín de la llamada del señor Sánchez para favorecerles simplemente porque les necesita para seguir en Moncloa. El bloqueo de los presupuestos podría acabar con la legislatura y forzar un adelanto electoral. Los soberanistas preparan además una campaña de movilizaciones en el extranjero para reivindicar el derecho de autodeterminación. Mientras, los dirigentes independentistas en prisión hablan de años de cárcel, más pendientes del recurso a la justicia europea que del Supremo español. El independentismo midió muy mal sus fuerzas. Si se creyó que el Estado español iba a permanecer de brazos cruzados cuando se incumple la Constitución, se incumple el Estatuto de Autonomía, se toman las calles de forma pacífica, pero se toman las calles y a veces ya incluso se actúa contra el orden público, pues es que no entendían lo que es un Estado social y democrático de derecho. El juicio al procés en el Tribunal Supremo comenzará a principios de 2019. Se prolongará durante al menos 3 meses, por lo que es muy probable que la sentencia no se conozca hasta después del verano.